El día de hoy vamos a seguir hablando de lo que es la iglesia berea, de lo que son las diferentes doctrinas, en lo que creemos en la iglesia berea, y básicamente todo está basado en la palabra de Dios. Y les había dicho que en el mes de noviembre vamos a estar viendo diferentes doctrinas. Vamos a iniciar con la doctrina bíblica. ¿Qué creemos nosotros de la Biblia en la iglesia berea? Porque necesitamos estar alineados en eso. Obviamente, si estamos hablando de doctrina bíblica, estamos hablando de lo que está en la Biblia. Entonces debo iniciar diciendo que creemos en la palabra de Dios. Yo les voy a contar 6 punticos que resaltan y al final les muestro cuál es la declaración de la doctrina de la Iglesia Berea de Bogotá en cuanto a la Biblia, que es como un resumen de esos 6 puntos. El primero de los puntos es cumplimiento al 100%. ¿Cumplimiento de qué? De cada uno de los mensajes que Dios nos ha entregado, cada una de las promesas que Dios nos ha hecho. Ese cumplimiento de la palabra de Dios en Mateo 5, versículo 17, está nuestro Señor Jesucristo hablando y dice: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Entonces, el primero de los principios es el cumplimiento al 100% de los propósitos. La palabra de Dios se cumple. Las promesas de Dios, dice en otro versículo, son sí y amén. El segundo es la revelación. Deuteronomio 29, casi al final. En nuestra mente humana no cabe el entendimiento de Dios. No podemos pretender entender a Dios en su totalidad. Entonces, como es así, y Él nos creó y nos conoce, Él reveló una parte de quién es Él. Nos la reveló a nosotros. Esa revelación, hay 2 tipos de revelaciones, en términos generales. Una revelación general. La gente que nos sigue a Dios sabe que existe. La creación completa alaba a Dios. Es porque Dios se ha revelado a la creación completa. Pero hay una revelación que es una revelación especial. Es una revelación que llega a nosotros a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Y en Deuteronomio 29, versículo 29, encontramos un poquito de explicación. Dice: el Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. Es decir, no todo nos lo ha revelado. Hay cosas que si nos revela, no nos caben en nuestra mente. Hay cosas que si nos las revela, yo creo que nos enloquecemos. Ahí sí, como el emoticón. Explota el cerebro. No nos cabe eso a nosotros. No alcanzamos a dimensionarlo. De hecho, hay cosas que nos ha revelado que no caben en nuestra mente. El que Dios esté en todo lugar, la omnipresencia de Dios, se nos ha hecho, sí, la escuchamos, pero ¿realmente la entendemos? Entendemos que Dios puede estar acá en este momento y que está en otro lugar y que está en todos los lugares, y que si alguien está viendo este video y lo ve más tarde, ahí está Dios también en ese momento, no solo en todo lugar, sino en todo momento. Eso no es tan fácil de entender. Lo que pasa es que nos hemos acostumbrado a eso, a escucharlo, pero no es tan fácil de entender en términos racionales. No logramos ponerlo en términos racionales. Eso es parte de los secretos que nadie conoce, que menciona la palabra de Dios. Continúa diciendo: no se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. ¿De cuáles instrucciones? De la palabra de Dios. Entonces desglosemos aquí un poquitico. Comienza este versículo aclarando que Dios tiene secretos. No todo nos lo ha revelado. Hay una revelación general, hay una especial, pero hay otra que no ha sido revelada. Estos son secretos de Dios.
Por eso no nos van a pedir cuentas. No se nos pedirá cuenta de ellos. Somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado. La parte que Dios nos ha revelado, la que nos ha mostrado, somos responsables. Y se nos va a pedir cuenta por eso. Y esto es a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. ¿Lo vamos a lograr? No. Pero sí nos van a pedir cuentas. Sí se nos va a pedir cuentas. Cuando nos presentemos delante del Señor, se nos van a pedir cuentas. Entonces, el segundo principio es esa revelación. La palabra de Dios es esa revelación especial para nosotros. Es especial, no es revelación general, porque hay gente que la lee y no la entiende, aunque sean versículos completamente literales, que no sean difíciles de entender, que no haya que buscar un contexto. ¿Sí? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Hay gente que no entiende eso, porque esto es revelación especial, es para nosotros. Pero toda completica es la revelación especial de Dios para nosotros. No hay nada en la palabra de Dios que quede por fuera de esa revelación especial de Dios hacia nosotros. Y no hay revelación por fuera de la palabra de Dios que sea revelación especial para nosotros. Por lo tanto, no creemos en una revelación especial, única, exclusiva para el pastor o para el líder o para un miembro de la iglesia, porque debe estar acá. Esa revelación especial debe estar acá. ¿Nos habla Dios a través de los sueños? Sí. ¿Nos habla a través de otras personas? Sí. Pero nos habla su palabra. No nos habla algo por fuera de su palabra. El tercero, no hay errores. Esto es la inerrancia de la palabra de Dios. En Juan 10, versículo 35, tenemos Jesús diciendo: ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Está hablando a los líderes religiosos, a los males que estudiaban la palabra de Dios en esa época. A estos que conocen la palabra de Dios, Jesús les está diciendo, y a mí esto me suena como a regaño, y ustedes bien saben que las escrituras no pueden ser modificadas. Si no pueden ser modificadas, y es la fuente de toda verdad, significa que la verdad no cambia. Y si no pueden ser modificadas, significa que no tiene errores. No se necesita modificar las escrituras. No solo no se necesita, la palabra dice no pueden ser modificadas. Por lo tanto, sería absurdo buscar errores en la palabra de Dios. No hay errores. Esto es lo que se conoce como la inerrancia bíblica. El cuarto principio, la palabra de Dios es inspirada por Dios. No es escritura de hombres. Sabemos que quienes escribieron la palabra de Dios no eran filósofos, no eran las personas más importantes de la sociedad, no eran los líderes religiosos. Quienes escribieron la palabra de Dios eran quien cuidaba las ovejas, eran el pescador, incluso el recaudador de impuestos escribió. Y se escribió en un periodo de tiempo que dicen los estudiosos que sobrepasa los 4.000 años. Entre la primera palabra que se escribió, que está hoy en la Biblia, y la última, hay más de 4.000 años. ¿Cómo hicieron para estar alineados? ¿Cómo hicieron para saber todas las secuencias? Si en ese tiempo no había tecnología, no había libros. Los libros no eran un invento tecnológico, cuando eso no existían los libros. No era que era una persona que leía bastante, porque es un tema de tradición oral. La explicación a eso es que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y la escribieron manos humanas, pero manos humanas inspiradas por Dios. No fue un acto mecánico. No era que Pablo estaba allá y decía, es que no puedo sostener mi mano y sigue escribiendo. No, no era así, eso es una caricatura. ¿Sí? Es Dios inspirando a Pablo, de acuerdo, y a todos los que escribieron,
de acuerdo a su personalidad, de acuerdo a su experiencia, de acuerdo a sus vivencias, de acuerdo a esa revelación especial hacia él, Dios inspirándolo a dejar registro de lo que él dejó. En 1 Corintios 2, el versículo 13 dice: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. ¿Quién escribió la carta a los Corintios? Pablo. Cuando Pablo escribió estas palabras, ¿existía esta Biblia? No. El canon bíblico era limitado. Era el Antiguo Testamento. ¿Sí? Pero acá está Pablo diciendo, sin emplear palabras que provienen de sabiduría humana. Él no estaba refiriéndose a la Biblia. Él estaba refiriéndose a la inspiración que le estaba dando Dios. Y la prueba de que era inspirado por Dios es que lo dijo y quedó escrito y quedó en el canon. Y que a pesar de tantos intentos que ha habido en la humanidad para destruir la palabra de Dios, no lo han logrado. Y que descubrimientos como los rollos del Mar Muerto o otros descubrimientos arqueológicos que ha habido confirman lo poco que ha cambiado la Biblia a través de la historia. ¿Se ha ajustado? Claro que sí, pero se ha ajustado de acuerdo al idioma. Se ha ajustado de acuerdo a las palabras que se usan. Nosotros en nuestro idioma no usamos la conjugación de verbos que se usan en España. ¿Habéis oído? Usamos Biblias que dice así, pero no es nuestro hablar común. Entonces la Biblia que le saca la palabra ¿habéis oído? ¿Es una Biblia satánica? ¿Está cambiando la palabra de Dios? No, porque en el escrito original tampoco decía habéis. El escrito original fue en hebreo o en griego. ¿Sí? Es un ajuste de las palabras a lo que entendemos hoy, porque el idioma evoluciona. Hay personas que argumentan la inspiración divina de la Biblia porque, por ejemplo, hay una versión de la Biblia en la que se habla de unicornios. ¿Sabían eso? En la versión King James, en inglés, se habla de unicornios. Pero cuando se hace una investigación, se encuentra que lo que estaban haciendo era referencia a unas cabras salvajes. Que las personas que estaban haciendo la traducción para el rey James, quien ordenó esa traducción, estaban haciendo la traducción, estaban en el lugar donde se vivían los hechos, hablaban con la gente y la gente les describía los animales, pero era un animal que existía en esa región y no donde ellos vivían. Ellos dijeron, bueno, ¿cómo lo describimos? Y se reunieron con un comité. El comité decía, pero ¿cómo es el animal? No, pues es un animal que vuela. Y entonces, pero es como una cabra y cuando salta parece volando. ¿Sí? Y pues el cuerno es así, así. Entonces lo dejaron registrado como unicornio. Búsquenlo. No me queda nada. Recuerden que está en la iglesia de la Biblia abierta. Busquen King James Version y buscan unicornio. Y ahí está. Pero no significa que Dios se equivocó y entonces, mire, pusieron un animal mitológico como si existiera en realidad. No, no es eso. Es un tema de las traducciones. En este versículo entonces leíamos que Pablo dice que estas palabras no provienen de sabiduría humana. Y si no es sabiduría humana, entonces es sabiduría divina. Es la inspiración divina. ¿Cómo va a venir Pablo a escribir de esto si años antes de escribir esto, él mismo estaba asesinando a quienes creían en lo que está acá? Solamente porque estaba siendo inspirado por Dios para dejar registro de lo que quedó. Quinto, enseña la verdad. La palabra de Dios nos enseña la verdad. Y así como lo decíamos ahora, la única fuente de verdad absoluta es la palabra de Dios. ¿A ustedes no les causa mucha curiosidad pensar en qué año se descubrió que la Tierra era redonda? ¿Quién fue el man que descubrió que la Tierra era redonda supuestamente? ¿Colón? No, se descubrió América. Galileo, ¿sí? Porque él separaba
en la orilla del mar y veía que los barcos empezaban primero el asta y no sé qué. Y cuando dijo, ¿qué le pasó a Galileo? ¡Loco! Ese man está loco, como van a decir que la Tierra es redonda. De hecho, todavía hay gente que tiene una teoría que la Tierra es plana, ¿sí? Que es redonda. Y entonces lo tildaron de loco. ¿Hace cuánto fue eso? ¿Hace más de 1000 años? No fue hace más de 1000 años. Hace menos de 1000 años. Pero hace muchísimos más años, hace 4500 años, ya estaba escrito en la palabra de Dios que la Tierra es redonda. Y que además flota en el espacio sostenida por la mano de Dios. Y cuando el telescopio Hubble sale de la Tierra y toma fotos del planeta y ve que es redonda, dicen, ay, ese man no estaba tan loco, pobrecito. Cuando la palabra de Dios ya decía que es redonda y que está suspendida, que gira, no va a girar, sea que esto no gira. Para girar tiene que ser redonda o ovalada, como realmente es. Esa es la palabra de Dios. Esa es la verdad. Ahora, la verdad en nuestras vidas, la verdad de quién soy yo, la verdad de quién eres tú, es la que está en la palabra de Dios. No la que me dicen los prototipos ahora, no la que me dice la sociedad, no la que me muestran las revistas o las redes sociales. La verdad sobre quién yo soy está en la palabra de Dios, no está en otro lugar, no está en tus acreditaciones, no está en tus experiencias, en tu círculo social. La verdad de quién yo soy está acá. No está en otro lugar. No la busques en otro lugar porque la que vas a encontrar no es verdad. Es una verdad mentirosa. ¿Qué dice ahí en 2 de Timoteo 3, entre el 15 y el 17? Desde la niñez te han enseñado las sagradas escrituras, las cuales te han dado la sabiduría para recibir la salvación que viene por confiar en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios. Esto también nos serviría como argumento para el punto anterior. Y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Dios la usa para preparar y capacitar a su pueblo para que haga toda buena obra. Realmente en este pasaje encontramos un sustento bíblico para los 6 puntos que estamos viendo hoy. Pero acá dice literalmente, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad. Y el último punto, la palabra de Dios es impulsada divinamente. Segunda de Pedro 1, versículos 20 y 21. Sobre todo, tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de los profetas, ni por iniciativa humana. Al contrario, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. ¿Dónde hablaron? En la palabra de Dios. Vamos entonces a lo que es la declaración que resume esto. ¿Cuál es nuestra declaración sobre la doctrina bíblica en la Iglesia Berea? Creemos que la Biblia, compuesta por los 66 libros de las Escrituras del Antiguo y Nuevo Testamento en su totalidad, es la única palabra de Dios divinamente inspirada, sin errores, objetivamente verdadera y autoritaria. Es la única regla infalible de fe y práctica. La inspiración divina de las Escrituras se extiende a cada palabra de los manuscritos originales, pero no a las diversas copias o traducciones de las Escrituras.
La Biblia debe interpretarse de manera literal, gramatical, contextual e histórica. 66 libros, pues no creemos que los libros apócrifos o los deuterocanónicos hagan parte del canon bíblico. Tampoco significa que esos libros sean libros de Satanás. El hecho de que no estén en el canon no significa que sean Satanás. De hecho, leemos libros de autores que no están en la Biblia, pero son libros que contienen enseñanza. Entonces, para terminar, esta es la declaración en cuanto a lo que creemos de la Biblia en la Iglesia Berea de Bogotá. Quiero quedarme con un punto importante, y es la verdad en la palabra de Dios. ¿Estamos creyendo esta verdad? ¿O estamos creyendo las mentiras del mundo? Yo creo que hoy es un buen día para que nosotros los creyentes volvamos nuestros ojos a la palabra de Dios. Chévere ver noticias, a mí me gusta ver noticias, pero las noticias no son la verdad absoluta. Chévere buscar a nuestros amigos en redes, pero las redes no tienen la verdad absoluta. La verdad absoluta está acá. Ese sufrimiento que yo identifico como sufrimiento puede ser lo mejor que yo pueda estar viviendo en este momento si es lo que Dios me está permitiendo vivir. La enfermedad, el dolor, la necesidad, las limitaciones, si son la verdad de Dios para mí, es el mejor estado en el que yo pueda estar. Volvámonos a la verdad. Y recordemos que Jesús dijo que Él es la verdad. Si tengo una relación íntima con mi Señor Jesucristo, el Espíritu Santo mora en mí y soy portador de la verdad. No significa que sea una verdad fuera de la palabra. Significa que tengo esa conexión directa con Dios para entender esa revelación especial que me hace entender la verdad absoluta. La verdad de Dios. Tú eres lo que Dios dice que tú eres. Y tú serás lo que Dios dice que tú serás. Punto. Nadie más. Oremos. Señor Jesús, gracias. Gracias por hablarnos. Gracias por recordarnos la importancia de tu palabra. Yo te pido, Señor, que nosotros nos volvamos a tu palabra. Señor, que nos volvamos a disfrutar, pasar tiempo en tu palabra. Que nosotros seamos apasionados por buscar tu palabra. Que seamos como esa persona que se menciona en el Salmo 1, que dice que es la persona que medita en tu palabra de día y de noche. Que hallemos deleite en tu palabra. Señor, que nos interesemos por leerla y entenderla, por recordarla, por tenerla presente en nuestras mentes y en nuestros corazones. Señor, yo te pido que la Iglesia Berea de Bogotá sea una iglesia siempre, siempre de Biblia abierta. Que sea una iglesia en la que cada una de las personas que estamos acá vayamos a las Escrituras a verificar que lo que estamos escuchando sea cierto. Señor, yo te pido que nunca nadie que se suba o que se pare enfrente de un altar en una iglesia berea traiga sus propias ideas, sino que traiga tu palabra, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú quien está hablando. Gracias, Señor, porque sabemos que eres tú el portador de la verdad única y la has revelado a través de tu palabra. Gracias por ese regalo tan maravilloso que nos has dado de tener tu palabra al alcance de la mano. Y gracias por la libertad que aún tenemos en Colombia de poder referirnos a tu palabra de manera libre,
sin que nadie nos pueda, en teoría, venir a acusar o juzgar por hacerlo. Yo te pido, Señor, que bendigas nuestra iglesia, que bendigas a cada una de las personas que estamos acá, de quienes están conectados, de quienes ven estos videos. Señor, y que pongas en nosotros ese amor y ese deseo de buscar tu palabra. Y todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo, y con el poder del Espíritu Santo. Amén y amén.